¿Alguna vez has sentido que todo lo que construiste con esfuerzo, noche tras noche, puede ser reemplazado por una línea de código escrita por alguien que nunca ensució sus manos? No es una historia sobre tecnología. Es una historia sobre olvido, orgullo y justicia. Me llamo Gabriel Márquez. Durante 27 años fui el ingeniero jefe de sistemas en una planta eléctrica automatizada en el norte del Perú. Mientras otros hablaban de eficiencia, yo escuchaba los sonidos de metal, los susurros de vapor y las vibraciones que anunciaban peligro antes de que una alarma pudiera notarlo. Nunca busqué reconocimiento. Solo me importaba que la planta siguiera viva y que nadie saliera herido, hasta que un día alguien decidió que yo era prescindible, que una inteligencia artificial podía hacer mi trabajo mejor, más rápido, más barato. Me dieron una caja, una sonrisa corporativa y una promesa vacía de progreso. Pero lo que no sabían era que los sistemas no entienden el silencio antes de un incendio. Y cuando la planta comenzó a fallar, no llamaron al algoritmo, llamaron a mí. Esta es una de esas historias de venganza que no gritan, pero sí enseñan. Porque hay conocimientos que no se programan, se viven. Mi historia en la planta comenzó con una linterna oxidada y un casco prestado. A los 34 años, cuando la mayoría ya está pensando en ascensos, yo apenas entraba como operador nocturno. No tenía títulos de renombre, pero sí algo que aprendí desde pequeño: escuchar más de lo que hablo. Y en una planta de energía, eso es una ventaja que puede salvar vidas. Aquel primer invierno, el compresor principal hacía un ruido distinto. No era una alarma, era un zumbido suave, casi imperceptible, como si el metal estuviera cansado. Lo reporté. Me ignoraron. 2 días después, el compresor explotó. No hubo heridos, pero esa noche entendí que las máquinas hablan. Solo hay que prestar atención. Durante los siguientes años aprendí el lenguaje silencioso del vapor, el ritmo de las válvulas, la presión exacta en la que el sistema empezaba a tensarse. Me convertí en jefe de sistemas por insistencia de mis compañeros, no por ambición. No era el que más hablaba, pero sí el que más sabía cuando una válvula necesitaba descanso antes de sobrecalentarse. Me quedé en la planta cuando mi esposa enfermó. Me quedé cuando murió. Me quedé cuando mis hermanos emigraron. Y me quedé cuando nadie lo hacía. Porque yo no era solo parte del sistema. Yo era parte de esa planta. No me gustaba llamar la atención. Prefería estar en la sala de control a las 3 de la mañana, revisando gráficos que no fallaban porque yo ya los había corregido antes de que se alteraran. Inventé un protocolo que redujo un 80% las fugas de presión en invierno. Entrené a decenas de operadores. Algunos de ellos ahora lideraban turnos completos. Durante años, los informes de incidentes marcaron 0. 0 accidentes, 0 cortes mayores. Y eso no era suerte. Era mantenimiento silencioso. Ajustes hechos en el momento exacto, decisiones tomadas desde la intuición técnica que solo se obtiene tras miles de horas de experiencia real. Todo empezó a cambiar cuando llegó Iván Ramírez, 35 años, MBA en Dirección de Empresas Tecnológicas, enviado desde Lima con el encargo de modernizar procesos. Su primer día entró con un dron y una sonrisa forzada. En la primera reunión, dijo: el objetivo es automatizar el 100% de los sistemas críticos en 6 meses. La inteligencia artificial no se cansa, no comete errores y no pide vacaciones. Los más jóvenes aplaudieron. Yo lo miré sin decir nada. Sabía que no había forma de convencer a alguien que confunde velocidad con precisión. Pronto, el nombre de Elixnet comenzó a aparecer en todos los correos internos. Un sistema diseñado para predecir fallos antes de que sucedan. Iván lo llamaba el nuevo cerebro de la planta. Los gerentes creían que estaban comprando eficiencia.
Pero no sabían que también estaban enterrando la memoria operativa de un lugar que había sido sostenido por manos, no por datos. Un viernes por la tarde, mientras terminaba de revisar los reportes semanales, Iván me pidió que pasara a su oficina. Entré, lo saludé y sin rodeos me dijo: «Vamos a iniciar el proceso de transición, Gabriel. Elixnet asumirá la supervisión total de mantenimiento. Tendrás 2 semanas para entregar procedimientos, claves, planos y observaciones históricas. Después de eso, la planta seguirá sin intervención humana». Me quedé en silencio, mirando el panel detrás de él. Un monitor mostraba flujos simulados, limpios, ordenados. Pero sabía que esa belleza digital no duraría mucho. Afuera, el aire tenía olor a aceite viejo y a máquinas que respiraban con esfuerzo. Y yo, uno de los últimos hombres que escuchaban a las máquinas, estaba siendo silenciado con cortesía. La semana siguiente comenzó la que sería, según Iván, mi transición de conocimiento. Pero lo que en teoría sonaba técnico, en la práctica fue un proceso dolorosamente frío. Me asignaron a un escritorio al fondo del módulo de control con la orden de documentar cada uno de mis procedimientos como si estuviera archivando una vida entera en hojas de cálculo. Cada ajuste, cada señal que yo había aprendido a reconocer con los años, debía traducirse en líneas de código, instrucciones planas, sin alma. Y lo peor era saber que quien recibiría todo aquello no tenía ni idea de lo que significaba. Lucas fue el elegido para operar el sistema Elixnet. 27 años, camisa impecable, voz segura. Lo primero que hizo fue mostrarme la interfaz del sistema en su tablet, orgulloso, como si fuera un juguete nuevo. «Mira, Gabriel, este sistema analiza en tiempo real las fluctuaciones de presión y predice el desgaste con un 92% de precisión», dijo mientras deslizaba pantallas con gráficos de colores. Yo solo asentí. Era la misma precisión que anunciaban hace 10 años cuando nos instalaron los sensores de vibración. 2 semanas después, un motor se incendió porque nadie lo revisó manualmente. Intenté enseñarle detalles que no estaban en ningún manual. Le expliqué que la válvula S18, por ejemplo, necesitaba ser purgada manualmente una vez por semana porque su junta se dilataba con el calor, que el reactor térmico tenía un retardo de 12 segundos entre lectura y acción, que el transformador auxiliar vibraba más los días de humedad y eso significaba que necesitaba revisión extra. Pero él solo anotaba cosas que el sistema no captaba sin prestar atención real. Todo era medido en función del algoritmo. Nada importaba si Elixnet no lo marcaba como alerta. El día que intenté mostrarle cómo detectar una fuga sutil por el olor, ese olor metálico y seco que precede a una pérdida de presión, simplemente sonrió y dijo: «Para eso tenemos sensores de partículas en el aire, Gabriel. La tecnología ya nos cubre». Y ahí entendí que Lucas, por más títulos y pantallas, no había pasado una noche entera en la sala de caldera solo, escuchando cómo el vapor empieza a susurrar antes de romper. Las 2 semanas pasaron con una mezcla de frustración, resignación y un silencio cada vez más pesado. Algunos de los técnicos más antiguos venían a mi escritorio con preguntas, como si aún esperaran que mi palabra tuviera peso. Pero cada vez que alguien preguntaba algo que Elixnet no respondía, Lucas abría la tablet y mostraba un gráfico. Y la conversación terminaba ahí. El último viernes, entré temprano para cerrar mis archivos y vaciar mi casillero. Nadie me esperó. Nadie me dio un discurso. Iván no apareció. Solo Patricia, la asistente de administración, me entregó un sobre con los detalles del finiquito. Una caja con mis cosas, una firma y un mensaje impreso en papel reciclado. Gracias por su compromiso con la innovación. Qué ironía. Antes de salir, pasé una última vez por la sala de control.
Lucas estaba sentada en la silla que había sido mía durante casi 3 décadas. Movía los controles virtuales con soltura, pero no miraba los medidores reales. Ni siquiera tenía puestos los audífonos para captar sonidos anómalos. Me acerqué y le dije, a veces, la máquina no sabe que está fallando, pero tú sí puedes darte cuenta. Solo escucha. Él me miró un segundo, sonrió como si hablara con alguien del pasado y volvió a su pantalla. Salí sin hacer ruido. Afuera, el sol golpeaba fuerte. El calor del concreto me recordó que, aunque las máquinas sean frías, el mundo donde trabajan está vivo. Yo no era indispensable. Lo sabía, pero ellos aún no sabían todo lo que perderían. Y no lo sabrían hasta que algo dejara de funcionar. Las primeras semanas fuera de la planta fueron como aprender a respirar en otra atmósfera. Me despertaba a las 4:30 de la madrugada como siempre, revisaba mentalmente los chequeos que ya no me correspondían y miraba mi celular esperando un mensaje que no llegaba. Me forzaba a no pasar por la planta, aunque vivía a solo 12 minutos caminando. Pero el silencio empezó a agrietarse más rápido de lo que imaginé. Un lunes por la mañana, recibí la llamada de Roberto, uno de los técnicos más antiguos que aún seguía en turno nocturno. Su voz era baja, casi susurrante, como si temía que las paredes se escucharan. Gabriel, la válvula S18 no está cerrando bien. El sistema no lo detecta, pero el ruido es claro. ¿Lo reportaron? Pregunté. Lucas dice que mientras Elixnet no lo marque, no hay problema. Y ya sabes lo que eso significa. Esa fue la primera señal. En los días siguientes, otros detalles comenzaron a llegarme como pequeñas gotas anunciando una tormenta. Una alarma de sobrecalentamiento que se repitió varias veces, pero que Lucas interpretó como lectura falsa. Un cambio en el flujo de presión que no activó ninguna acción correctiva. Y, lo más preocupante, el nuevo software había comenzado a emitir alertas redundantes para optimizar el rendimiento. Me costó aceptarlo, pero entendí que debía involucrarme, aunque fuera desde las sombras. Comencé a anotar cada evento que me llegaba, con fecha, hora y el nombre del técnico que lo presenció. A falta de acceso a los sistemas internos, utilicé lo único que tenía: la memoria colectiva de quienes aún sabían cómo funcionaba la planta más allá de los algoritmos. Una noche, Roberto me escribió por WhatsApp. Hoy apagaron manualmente una de las bombas auxiliares. Elixnet no lo registró. ¿Por qué? Pregunté. El sistema marcó que estaba en estado óptimo, pero vibraba como si fuera a soltarse. Ese mismo día, fui a una copistería del barrio y mandé imprimir los antiguos manuales de procedimiento que yo mismo había escrito hace años. Empecé a compararlos con los reportes que me enviaban. Y ahí estaba el patrón. Elixnet estaba priorizando la continuidad operativa por encima de la seguridad preventiva. No era que el sistema fallara, era que estaba programado para tolerar ciertas señales que antes nos hacían intervenir. Me invadió una sensación amarga. Yo no estaba viendo solo fallos técnicos. Estaba presenciando cómo una planta que funcionaba como un organismo, con ritmo, cuidado y atención, se convertía en una estructura rígida, ciega, sin sensibilidad. Y lo peor, los operadores jóvenes comenzaban a desconfiar de su intuición. Estaban entrenando una nueva generación que ya no escuchaba a las máquinas, solo miraban pantallas. Intenté mantenerme al margen, pero un evento me hizo cambiar de idea. Un transformador secundario presentó una fuga de aceite dieléctrico. El olor era claro, la vibración también, pero el sistema no activó ninguna alarma. Fueron los operarios quienes, por instinto, detuvieron el equipo. A los 2 días, la gerencia emitió un comunicado interno.
El sistema Elixnet ha reducido un 12% los paros técnicos innecesarios en su primer mes. Nadie mencionó la fuga. Me di cuenta de que la planta no solo estaba en riesgo físico, estaba en riesgo ético. Se estaban normalizando las omisiones. Se estaba entrenando el silencio. Fue entonces cuando escribí mi primer correo a un contacto en el Colegio Nacional de Ingenieros. Le expuse mis preocupaciones de forma técnica, neutral, sin acusaciones. No recibí respuesta inmediata, pero ya había encendido una mecha. Yo no quería volver como el hombre que dice se los dije. Pero tampoco iba a quedarme viendo como todo lo que protegí durante casi 3 décadas se deshacía frente a una pantalla que solo entendía ceros y unos. Porque hay cosas que la IA no entiende. Y una de ellas es cuando algo está a punto de fallar, aunque todavía no lo diga el sistema. La mañana que el sobrecalentamiento obligó a evacuar parte de la sala de calderas, Roberto me llamó desde el baño del 3er piso. Sus palabras eran entrecortadas, como si respirara con dificultad. Gabriel, esto ya se salió de control. El sensor de temperatura del circuito falló y nadie lo notó hasta que empezó a humear. Si no lo apagábamos a mano, quién sabe qué habría pasado. No hubo explosión, ni llamas, pero el olor a quemado se sintió en toda la planta. El reporte oficial: mantenimiento preventivo no planificado por ajustes del sistema. Ni una palabra sobre riesgo. Ni una mención a los técnicos que reaccionaron antes de que el fuego apareciera. Esa misma noche, mientras revisaba los mensajes acumulados, recibí uno que me dejó en silencio. Laura, ex jefa del área de calidad y antigua colega, me escribió: a mí me despidieron hace un mes por resistencia al cambio. Pero lo que vi antes de irme, te lo tengo que mostrar. Nos encontramos en un café discreto, lejos de la planta. Abrió su laptop y me mostró una serie de capturas de pantalla, reportes borrados, lecturas modificadas, recomendaciones de mantenimiento que nunca se ejecutaron. Todo esto se hace en nombre de la eficiencia, me dijo, pero están jugando con fuego, literalmente. Sentí rabia, no solo por mí, por todos los que aún estaban adentro y que, como Roberto, intentaban mantener a flote un barco al que le están quitando las tablas de seguridad una por una. Pero también sabía que si actuábamos mal, cualquier movimiento podía ser usado en nuestra contra. Decidí actuar con cautela. Contacté a un colega en el Colegio Nacional de Ingenieros con más detalles, esta vez adjuntando pruebas, fechas, fotos, registros de temperatura manuales que no coincidían con los digitales. También me comuniqué con un viejo conocido en la Agencia de Seguridad Energética. Me prometieron discreción y una inspección sin previo aviso, pero me advirtieron algo: tienes que estar preparado. Si la empresa se entera que tú estás detrás, van a hacer lo imposible por desacreditarte. Y así fue. Una semana después, llegó a mi casa una carta formal, firmada por los abogados de Novacore. Me acusaban de difamación técnica, violación de acuerdos de confidencialidad y conducta hostil hacia el desarrollo tecnológico interno. Querían silenciarme. Llamé a mi sobrina, abogada laboralista, quien tras leer la carta me dijo con calma: no tienen base legal sólida. Están intentando asustarte, pero si sigues, asegúrate de tener más que palabras. Necesitas pruebas que no se puedan borrar. Laura, decidida, me entregó algo más. Una memoria USB con copias ocultas de los reportes modificados, respaldos de archivos que se suponía que estaban eliminados y mensajes internos entre gerentes. Uno en particular me estremeció. Iván, el gerente joven, había escrito a un superior: la prioridad es cumplir con la reducción de paros operativos. Si para eso hay que ajustar manualmente ciertos datos, se hará. El sistema lo respalda todo. En ese momento,
Supe que esto ya no era solo una lucha por una planta. Era una lucha por el sentido común, por la ética, por la vida de las personas que trabajaban allí. No podíamos depender de una IA que ajustaba la realidad para complacer a inversionistas. Empecé a reunir a los que aún confiaban en mí. Llamé a Roberto, a Laura, a otros dos técnicos antiguos y les dije, vamos a documentar todo, desde afuera, desde adentro, como podamos. Pero si alguien se accidenta por esto, no vamos a ser cómplices del silencio. Así empezó lo que llamamos la bitácora paralela. Cada fallo que no aparecía en los reportes lo registrábamos por nuestra cuenta. Cada decisión que ponía en riesgo la planta la guardábamos con fecha y evidencia. Y mientras tanto, el olor a humo seguía impregnado en las paredes de la sala de calderas. Nadie lo mencionaba, pero todos lo sentían, porque en el fondo sabían que lo peor aún no había pasado. Pasaron solo 2 semanas desde aquel encuentro con Laura cuando ocurrió lo que todos temíamos. El sistema de refrigeración colapsó durante una jornada de máxima demanda. Fue un viernes por la tarde, con la ciudad sumida en una ola de calor inusual. 3 barrios enteros se quedaron sin electricidad durante casi 6 horas. Las alarmas saltaron por todos lados, pero el protocolo automatizado de Elixnet no logró activar el respaldo a tiempo. El generador auxiliar, que llevaba meses sin revisión manual, tampoco arrancó, no por error humano, sino por puro abandono técnico. Roberto me llamó a las 5:38 de la tarde. Su voz sonaba al borde del colapso. Gabriel, esto ya explotó. No literal, pero sí en todos los sentidos. La planta no responde. Hay caos por todos lados. Lucas se encerró en la oficina de control. Iván no aparece. Todos nos miran como si fuéramos culpables. Esa misma noche, un canal local recibió una filtración anónima. Fotos del generador oxidado, capturas de los reportes de mantenimiento omitidos e incluso un audio donde Lucas decía: si lo apunto como error crítico, me hacen recortar la producción. Mejor que lo resuelva Elixnet. La noticia corrió como pólvora. La empresa trató de controlar el daño. Emitieron un comunicado hablando de un incidente técnico bajo control y afirmando que el sistema había respondido dentro de los márgenes aceptables. Pero los cortes eléctricos habían sido reales. Y las imágenes en redes sociales mostraban más que palabras corporativas. Niños con ventiladores apagados, hospitales funcionando a medias, semáforos caóticos. El domingo por la mañana recibí un mensaje inesperado, un número desconocido. El texto solo decía: por favor, necesitamos hablar. Urgente. Iván. Me quedé inmóvil. Dudé en responder, pero la curiosidad y, quizás, el sentido de responsabilidad me ganaron. Lo llamé. Gabriel, dijo contestar, sin saludar siquiera. No sé cómo pasó esto. El sistema se colapsó. Nada respondía. Los protocolos no se activaron. Y ahora quieren que yo asuma la culpa total. ¿Y qué esperabas? Le dije que un algoritmo mantuviera viva una planta que ni siquiera entiende la diferencia entre vapor y presión acumulada. Guardó silencio. Luego, casi con desesperación, soltó: ¿puedes venir? No como empleado, sino como consultor. Lo que sea. Necesitamos que alguien revise el sistema antes de que esto se repita. No respondí de inmediato. Fui hasta el cajón donde aún guardaba mis planos antiguos, los diagramas hechos a mano, las anotaciones en tinta que ahora parecían reliquias. Los toqué con cuidado, como quien recuerda un lenguaje que ya nadie habla. Y entonces supe que no era orgullo lo que me hacía dudar. Era el miedo a volver a un sitio que ya no era el mismo, pero que aún necesitaba ser salvado. A las 6:13 de la mañana del lunes siguiente,
Crucé las puertas de la planta por primera vez desde mi despido. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Era como si todos supieran que las reglas habían cambiado. Lucas fue el primero en salir a mi encuentro. Tenía ojeras, la camisa arrugada y los ojos de alguien que finalmente entendió lo que significa cargar con una responsabilidad real. «Gracias por venir», me dijo, sin levantar mucho la voz. Lo miré, no con rabia, con algo más profundo, compasión. No vine a salvarte, vine a evitar que alguien salga herido. El equipo estaba en caos. El calor residual del sistema seguía en niveles altos. Los reportes estaban incompletos. Y lo peor, las alarmas críticas estaban desactivadas. Intenté no pensar en cuántos días más habrían podido operar así sin consecuencias fatales. Con la ayuda de Roberto y 2 técnicos más de confianza, comenzamos a evaluar los daños. Cada rincón tenía marcas de abandono, sensores sin calibrar, válvulas que nunca fueron revisadas. Era como si la planta hubiese sido pilotada por un fantasma, uno que no tenía cuerpo ni conciencia. Y entonces, entre el ruido de herramientas y los pasos apurados, supe que el momento había llegado, no para vengarme, sino para restaurar lo que un sistema frío nunca entendió, que detrás de cada máquina hay una vida que depende de que alguien escuche antes de que sea demasiado tarde. Desde el primer minuto que puse pie de nuevo en la planta, comprendí que ya no era el mismo lugar. Pero tampoco yo era el mismo hombre. No regresaba como empleado, ni como jefe, ni como el veterano que lo sabía todo. Regresaba como alguien que había visto venir la tormenta, había advertido, y aún así eligió no abandonar del todo, porque no se puede soltar lo que uno ayudó a construir. Antes de tocar un solo panel o revisar una sola válvula, fui claro con Iván: puedo ayudarte, pero solo bajo 3 condiciones. 1. Elijo yo al equipo. 2. Tengo control total temporal sobre decisiones operativas críticas. 3. Quiero acceso sin restricciones a todos los registros de mantenimiento de los últimos 6 meses. Dudó, no por desconfianza, sino por temor a lo que podría encontrar. Finalmente asintió. Lo que necesites, Gabriel. Solo, por favor, ayúdanos a evitar otra catástrofe. Volví con Roberto y sumé a 2 técnicos más de mi antigua confianza: Luis, especialista en refrigeración, y Marta, veterana en sensores térmicos. En pocas horas, lo que encontramos fue una mezcla de negligencia, automatización mal calibrada y una cultura de ciegamente confiar en lo digital que había reemplazado al criterio humano. Los sensores de presión del circuito llevaban 5 semanas desfasados. El sistema los interpretaba como normales porque el software había sido reprogramado para ignorar fluctuaciones de más o menos 3%. Eso, en una planta de alta presión, era equivalente a caminar con una venda en los ojos sobre un puente sin barandales. Lucas, al ver los datos que expusimos, se desplomó emocionalmente. No lo sabía. Pensé que el sistema lo tenía todo controlado. Lo miré sin enojo. Lucas, el error no es confiar en la tecnología. El error es confiar ciegamente, sin saber cómo verificarla. Mientras mi equipo reparaba el módulo de refrigeración, yo me encerré en la sala de servidores con los registros históricos. Fue ahí donde encontré lo que temía. Los algoritmos habían sido ajustados manualmente para evitar activaciones de seguridad que afectaban la eficiencia de producción. El autor, Iván, no como saboteador, sino como alguien obedeciendo órdenes corporativas. Con pruebas en mano, pedí una reunión privada con él. Lo encontré en su oficina, desechó. ¿Tú hiciste los ajustes?, pregunté. Sí, respondió sin excusas. Fue bajo presión. Desde Lima querían resultados inmediatos. Menos alertas, más producción.
Nunca imaginé que se saldría el control así. Saqué un sobre. Dentro, una copia impresa de los correos, capturas de los cambios de parámetros y reportes modificados. Ya envié esto a la Agencia de Seguridad Energética y a la Junta Directiva. Su rostro palideció. ¿Estás intentando hundirme? No, Iván. Estoy intentando salvar a quienes aún trabajan aquí. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo silencio. Y la mirada de alguien que finalmente entendía que la eficiencia no puede construirse sobre la ignorancia. Pasamos 3 días corrigiendo errores críticos. Cada válvula revisada a mano. Cada sensor recalibrado por humanos. Volví a oír los zumbidos que reconocía. Sentí las vibraciones del suelo cuando la presión se estabiliza. La planta volvió a respirar. No perfecta, no moderna, pero viva. Y entonces, el tercer día, llegó una comitiva de la oficina central. Supervisores, directores, trajes bien planchados. Entre ellos, el nuevo interventor de operaciones enviado por la matriz, Mariana León. Me llamó a una reunión tras ver el informe técnico que redacté. Gabriel, tu diagnóstico fue clave. Has evitado un desastre mayor. Queremos ofrecerte el cargo de director técnico. Salario completo, contrato indefinido, autoridad total. La miré con respeto. Gracias. Pero no quiero un título. Quiero tiempo. 3 días por semana como consultor. Quiero formar a los nuevos, enseñarles lo que el sistema no puede mostrar. Quiero dejar algo más que informes. Quiero dejar criterio. Ella asintió. Aceptado. Y así fue. No volví por revancha. Volví por responsabilidad. Porque si bien el sistema falló, los que aún estaban allí merecían algo mejor. Merecían a alguien que volviera a escuchar las máquinas. Aunque ya nadie creyera en eso. Volví a la planta el lunes siguiente como consultor externo. Sin uniforme, sin cargo en el organigrama, sin oficina propia. Solo con mi maletín, mi libreta de apuntes de siempre y un pequeño equipo de técnicos que confiaban en mí no por jerarquía, sino por historia. Mi presencia no aparecía en los comunicados oficiales. Para algunos, era como si yo fuera una sombra del pasado. Para otros, la última garantía de que algo aún podía funcionar con sentido común. Durante las primeras semanas me dediqué a caminar, no a reparar, a caminar, recorriendo cada rincón, observando los nuevos flujos, las nuevas rutinas, los rostros jóvenes que aún dudaban si debían levantar la mano cuando algo no cuadraba. Me detenía frente a las válvulas que conocía de memoria. Les hablaba en silencio como quien saluda a un viejo amigo que aún resiste. A Lucas lo vi varias veces en esos días, ya no con tablet en mano, sino con un cuaderno físico, tomando notas, haciendo preguntas que antes le habrían parecido innecesarias. Un día, mientras calibrábamos un sensor de presión, me miró y dijo: «Nunca imaginé que se podía sentir que una máquina estaba a punto de fallar». «Claro que se puede», le respondí. «Pero para eso tienes que estar ahí, con ella, no solo mirando pantallas». Una tarde, reuní a los nuevos técnicos en la sala de control. Les mostré una imagen, una válvula desgastada, a punto de colapsar. Les pregunté si podían ver el problema. Nadie respondió. Entonces les hablé de los cambios sutiles, de cómo el sonido, el olor, incluso la temperatura del aire pueden advertirte antes de que una catástrofe ocurra. Esto no está en los manuales, dije, pero es lo que marca la diferencia entre operar y cuidar. Pasó un mes. La planta comenzó a estabilizarse. Las alarmas dejaron de sonar a destiempo. Los reportes empezaron a reflejar la realidad, no lo que los algoritmos querían ver. La productividad no se disparó, pero se sostuvo sin incidentes.
Y lo más importante, el miedo desapareció de los pasillos. Un día, Mariana León me llamó de nuevo. Gabriel, ¿has pensado en quedarte más tiempo? Lo he pensado, sí, le dije, pero no vine para ocupar un puesto. Vine para asegurarme de que los que están aquí comprendan algo que la tecnología aún no puede enseñar. Y entonces le hablé del plan que había estado desarrollando, un programa interno de mentoría para operarios jóvenes, donde los técnicos antiguos compartieran experiencias reales. Nada de teoría, solo vivencias. Mariana lo aprobó sin dudar. Vamos a llamarlo el oído de la planta, sugirió. En tu honor, acepté con una sonrisa. La última escena que recuerdo de esa etapa fue una mañana gris, de esas donde vapor parece flotar más tiempo en el aire. Caminaba junto a Roberto por el ala sur, donde las calderas vibraban con su ritmo habitual. De repente, lo sentí. Un sonido apenas perceptible, como un gemido metálico distinto al de siempre. Me detuve. Miré la válvula. ¿La escuchas? Le pregunté. Roberto asintió, sonriendo. Sí, maestro. Está pidiendo revisión. Y ahí supe que podía irme tranquilo. Que ya no era indispensable. Porque lo que yo había aprendido, ahora otros también lo estaban sintiendo. No me fui con medallas. No me despidieron con aplausos. Me fui como vine, en silencio, pero con la certeza de que lo que vale muchas veces no se ve, y que los sistemas pueden fallar, los algoritmos pueden errar, pero el instinto de quien cuida, de quien escucha, de quien se queda un minuto más, ese no se reemplaza, solo se transmite, y yo había cumplido mi parte. Historias como la de Gabriel Márquez no son simples historias de venganza. Son advertencias silenciosas sobre lo que ocurre cuando el conocimiento humano es reemplazado sin entender su valor. La inteligencia artificial, los sistemas predictivos, la automatización, todo eso tiene su lugar, pero ningún algoritmo puede replicar la intuición forjada por décadas de experiencia. Ningún sensor reemplaza el instinto de quien ha evitado una tragedia sin que nadie lo supiera. Como ingeniero en automatización industrial, he visto muchas empresas cometer el mismo error. Perseguir eficiencia a toda costa, olvidando que detrás de cada botón hay personas. Y cuando el sistema falla, no son los datos los que dan la cara. Son los técnicos, los operadores, los que le escuchan las máquinas. La próxima vez que alguien te diga que todo puede ser automatizado, recuerda esta historia. Porque no se trata solo de máquinas. Se trata de responsabilidad, de ética, de memoria. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que te reemplazaron sin valorar lo que realmente aportabas? Déjalo en los comentarios. Comentario sugerido: esto me pasó a mí. Si esta historia te tocó, comparte el video y suscríbete para más historias de venganza que merecen ser contadas, con verdad y con alma.